Aparato reproductor humano. El aparato reproductor humano se divide en dos partes que son el aparato reproductor masculino y el femenino. El aparato reproductor masculino es un conjunto de órganos encargados de producir a los gametos masculinos, es decir, a los espermatozoides, sintetizar hormonas sexuales y realizar la copulación. Está formado por los testículos, el pene, las vías espermáticas y las glándulas anexas, que son las encargadas de fabricar semen. Estas son la vesícula seminal, la próstata y la glándula vulvoretral o de Cooper. Hablaremos primeramente de los testículos. Los testículos o gónadas masculinas son órganos con un peso de 20 a 25 gramos que miden 4 centímetros por 3 por 2,5 centímetros. Es donde se forman las células sexuales masculinas, a nivel de los túbulos seminíferos, y las células intersticiales o de Leydig que producen testosterona. Los testículos están localizados en el escroto o bolsa escrotal. Durante la etapa fetal, los testículos se ubican en la pared posterior del abdomen. Empiezan a descender desde la semana 28 de desarrollo embrionario y llegan a localizarse en el escroto a la semana 32. Este descenso del testículo es debido a la hormona llamada testosterona. Esta ubicación a nivel del escroto les permite estar a una temperatura menor a la corporal en 2 grados centígrados menos, ya que esta es la temperatura óptima para la formación y supervivencia de los espermatozoides. Es decir, el testículo debe alejarse del cuerpo humano, que está demasiado caliente, para la correcta formación de espermatozoides. Se denomina criptorquidia cuando los testículos no logran descender hacia el escroto, desde la cavidad oneal, claro, por lo que el varón tiende a ser estéril. El escroto es una bolsa cutánea constituida por una piel laxa y una fascia superficial, internamente separado por una línea media conocida como rafe. El músculo cremaster eleva a los testículos durante la erección y durante la exposición al frío. También hay un músculo llamado músculo dartos, que es un músculo fino adherido al escroto que frunce la piel del escroto, es decir, arruga a la piel escrotal. Estructura interna del testículo. El testículo presenta dos partes que son el estroma y parénquima. El estroma es la cubierta del testículo. Está constituido por un tejido conectivo denso denominado túnica albuginea, que tiene una forma de media luna, que en la imagen se ve de color naranja. Esta túnica albuginea envía tabiques hacia el interior del parénquima, conocidos como tabiques interlobulillares, o simplemente tabiques testiculares, que dividen al testículo en compartimentos piramidales denominados lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares son cerca de 200 a 300 a nivel del parénquima. El parénquima entonces está formado por los lobulillos testiculares. Cada lobulillo testicular contiene en su interior de 2 a 3 túbulos seminíferos y un relleno alrededor conocido con el nombre de intersticio. ¿Qué encontramos a nivel de este lobulillo testicular? A nivel del lobulillo testicular, a nivel del intersticio, por ejemplo, encontramos a las células intersticiales o de Leydig, que se encargan de la síntesis de una hormona llamada testosterona, que es justamente la hormona que favorece el descenso del testículo. Dentro del túbulo seminífero encontramos a las células germinales, que se ubican en la pared interna del túbulo seminífero, son las que darán origen a los espermatozoides. Su maduración avanza desde la membrana basal hacia la luz del túbulo seminífero. Se dice que los espermatozoides se forman durante un fenómeno llamado espermatogénesis en unos 65 a 75 días. La célula de Sertoli también se ubica en la pared interna del túbulo seminífero. Se encargan de nutrir y proteger a las células germinales para que se puedan diferenciar en espermatozoides. Inclusive la célula de Sertoli alimenta a los espermatozoides. Las uniones intercelulares entre las células de Sertoli terminan formando una barrera llamada barrera hematotesticular que impide la comunicación entre los vasos sanguíneos y el túbulo seminífero. También la célula de Sertoli crea una hormona llamada inhibina que inhibe la secreción de la FSH, la cual, recordarán ustedes, la FSH folículo estimulante es una hormona que se encarga de la creación de espermatozoides, lo cual indica que la inhibina quiere evitar la sobrepoblación de espermatozoides, para que los espermatozoides estén bien alimentados. La célula de Sertoli alimenta espermatozoides. Cuando un espermatozoide se separa de la célula de Sertoli, ese fenómeno se conoce como espermiación. Vías espermáticas. Son estructuras tubulares cuya función es transportar las células sexuales o espermatozoides desde los túbulos seminíferos del testículo hacia el exterior. Esta vía espermática está formada por los túbulos rectos, que nacen de los vértices de los lobulillos testiculares. Son cortos y rectilíneos que comunican a los túbulos seminíferos con la red de testis.
La red de testis o red testicular se forma por la desembocadura de los túbulos rectos. Son conductos irregulares que están anastomosados entre sí, es decir, están intercomunicados, formando una malla o red. Si el espermatozoide logra salir de la red de testis, termina pasando al conducto eferente. Los conductos eferentes desembocan en el conducto epididimario, que es la cabeza del epidídimo, y pues parten de la red testicular y conducen a los espermatozoides justamente al conducto epididimario. El conducto epididimario es el colector común de todos los conductos eferentes. Se encuentra dentro del epidídimo y está cubierto por epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. En este conducto los espermatozoides maduran y adquieren velocidad, así como la capacidad también para fertilizar al óvulo. El conducto epididimario es el depósito más importante de espermatozoides, donde se almacenan por lo menos durante un mes entero. Después de ello, los espermatozoides son expulsados o en todo caso degeneran para ser reabsorbidos. Cuando el espermatozoide sale del conducto epididimario, avanza por un conducto llamado conducto deferente. Este conducto es un tubo que conduce los espermatozoides desde el epidídimo hasta la vesícula seminal, donde se une al conducto vesicular y pues constituye después al conducto eyaculador. Este conducto eyaculador termina pues desembocando a nivel de la uretra prostática. El conducto deferente es el conducto donde se realiza la vasectomía para dar esterilidad al varón. Una vez que el conducto eyaculador lleva los espermatozoides hacia la uretra, en la uretra es un conducto que parte de la vejiga, se comparte entre la vía urinaria y el aparato reproductor. Esta uretra atraviesa la próstata y recorre el interior del pene. En ella desembocan los conductos eyaculadores y pues esta uretra pues conduce semen y orina hacia el exterior. El pene es el órgano copulador masculino. Es el que deposita los espermatozoides en las vías genitales femeninas, además de tener la función de excretar la orina. Ahora, tiene el pene una forma cilíndrica y está formado por una raíz, un cuerpo y un glande. En el centro del pene circula un orificio que permite la salida de orina, conocido como meato urinario. El glande del pene presenta al meato urinario. Está cubierto parcialmente en su porción final por un pliegue de piel llamado prepucio. El cuerpo del pene está constituido por 3 masas cilíndricas de tejido eréctil, donde se puede observar al corte longitudinal los cuerpos cavernosos, uno derecho y otro izquierdo, que en estado de erección pues se llenan de sangre, y abajo un cuerpo esponjoso donde se encuentra la uretra masculina, conocida con el nombre de uretra esponjosa. Ahora, este cuerpo esponjoso termina dilatándose formando el glande o cabeza del pene. Glándulas anexas. Existen 3 glándulas anexas creadoras de semen. Una es la vesícula seminal, que está ubicada detrás de la vejiga, delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata. Su secreción representa el 70% del semen. La naturaleza alcalina de esta secreción ayuda a neutralizar la acidez de la vagina. El producto de la vesícula seminal, es el semen de la vesícula seminal, presenta pues fructuosa, importante para promover la movilidad espermática, ya que le sirve como fuente de energía. Vitamina C, fibrinógeno y prostaglandinas. Esta última es una sustancia que estimula las contracciones del aparato reproductor femenino para favorecer así el movimiento de los espermatozoides. La próstata es una glándula que se halla situada bajo la parte inferior de la vejiga y produce aproximadamente el 25-20% del semen. Dice que este semen de la próstata sirve también fundamentalmente para neutralizar la acidez de la vagina y contribuir a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides. La secreción prostática, el semen de la próstata, contiene lípidos, enzimas proteolíticas, fosfatasa ácida y ácido cítrico. También contiene calcio, amilasa, hialuronidasa, colesterol, espermina y la seminalplasmina, que actúa como antibiótico, entre otros. La glándula de Cooper, llamada también glándula bulbouretral, está situada a ambos lados del inicio de la uretra. Fabrican un líquido viscoso, claro y alcalino, más o menos el 10% de lo que contiene el semen. Tiene por función neutralizar la acidez de la uretra y así pues poder evitar la destrucción de los espermatozoides cuando estos pasen por ella, por la uretra. Este líquido precede a la liberación del semen. El semen es un líquido que se expulsa a través de la eyaculación. En cada eyaculación se expulsa aproximadamente entre 2,5 y 5 mililitros de semen.
En el promedio se dice que existen de 50 a 150 millones de espermatozoides por cada mililitro de semen. Si el número de espermatozoides es inferior a 20 millones, el varón tiene predisposición a ser estéril. El pH del semen está entre 7,2 y 7,7, es ligeramente básico. El semen está constituido por los espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales, la próstata y la glándula de Cooper. La secreción prostática, o sea, el semen de la próstata, le da un aspecto lechoso al semen, y la secreción de la vesícula seminal y la glándula de Cooper le da una consistencia mucosa. El semen proporciona a los espermatozoides nutrientes y un medio de transporte adecuado. Este semen neutraliza el medio ácido de la uretra masculina y fundamentalmente de la vagina. Contiene un antibiótico conocido como seminalplasmina que mata ciertas bacterias de la parte inferior del aparato reproductor de la mujer. Aparato reproductor femenino. Es el encargado de formar los gametos femeninos, es decir, los óvulos, de sintetizar también hormonas sexuales y de realizar la copulación para preservar la especie. Los genitales de la mujer se dividen en dos tipos, genitales externos y genitales internos. A los genitales externos de la mujer se les conoce como vulva. La vagina se abre al exterior en la vulva, que constituye el conjunto de órganos genitales externos de la mujer. Presenta las siguientes partes: un monte de Venus, es una prominencia de tejido adiposo que se halla justo arriba del clítoris en la unión entre las piernas y el torso. También presenta labios mayores, hechos de piel, homólogos al escroto, y dos labios menores, que son mucosa o pliegues de piel que protegen la entrada al interior del aparato reproductor femenino. También hay un clítoris, un pequeño órgano que colabora en la sexualidad de la mujer, y es una estructura eréctil homóloga al pene masculino, rodeada por un prepucio del clítoris. El himen es un delgado anillo de tejido que algunas veces bloquea parcialmente la entrada a la vagina. Las glándulas de Bartholin, situadas cerca al introito vaginal, son homólogas a las glándulas de Cooper. Situadas detrás de los labios menores, secretan un moco ácido. Dice que también las glándulas de Skene, las cuales se encuentran situadas cerca al orificio uretral, son homólogas a la próstata. Como se puede ver en la imagen, al abrir los labios menores, se logra ver esta zona donde se encuentra tanto el orificio vaginal como el meato urinario. Esta zona se denomina vestíbulo. Allí donde se encuentran pues, el meato urinario, y a los costados de él pues, las glándulas de Skene, y el orificio o introito vaginal que tiene a los costados a las glándulas de Bartholin. Genitales internos. La vagina es el primer genital interno que tiene la mujer. El cuello del útero desemboca en la vagina. Es un órgano tubular con paredes musculares muy elásticas que se expanden fácilmente al penetrar en ella el pene. También durante el acto sexual ayuda al acto sexual y permite el parto para la salida del feto. Mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros y está cubierta de un epitelio compuesto por epitelio polisacarídeo plano no creatinizado. Las funciones de la vagina sirve para la canalización del flujo menstrual durante la menstruación, es el órgano copulador femenino, es la vía por donde se introduce el semen con los espermatozoides para la fertilización de uno o más óvulos en la mujer. Es el canal natural del parto y el alumbramiento, es decir, por ahí sale el feto y también la placenta. Los bacilos de Döderlein, ubicados dentro de la vagina, protegen a la vagina contra las infecciones al darle un pH ácido a la vagina, que oscila entre los 4 y 4,5 de pH. Esto debido a que transforma el glucógeno en un ácido llamado ácido láctico. Eso es lo que hacen los bacilos de Döderlein, transformar el glucógeno en ácido láctico, y este ácido láctico le da este pH ácido a la vagina que lo protegerá de infecciones. El útero. El útero es un órgano muscular en forma de pera invertida, que se expande a medida que progresa el embarazo y se contrae fuertemente durante el parto. Está formado por dos zonas anatómicas y funcionalmente distintas, que son el cuerpo uterino, al que están unidos por los lados de la trompa de Falopio, y está separado del cuello uterino o cervix por el istmo uterino. La otra parte del útero es el cuello uterino o cervix uterino, cuyo extremo inferior hace protrusión en la porción superior de la vagina, es decir, sale hacia la vagina. La pared del útero está formada por tres capitas que son endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio comprende dos capas a su vez, que son el endometrio basal, relacionado con el miometrio, y no se desprende durante la menstruación, y el endometrio funcional,
que se encuentra sobre el endometrio basal. Este endometrio funcional se desprende durante la menstruación. Es una capa mucosa muy rica en vasos sanguíneos que se separa cada mes para recibir el huevo fecundado. Miometrio. Es una gruesa capa de músculo liso dispuesta en 3 capitas, a su vez la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa, cuya contracción permite la expulsión del feto durante el parto. El perimetrio es una envoltura serosa que cubre externamente al útero. Funciones del útero. La primera función es la menstruación, es el desprendimiento de la capa funcional del endometrio acompañado de sangrado. También otra función del útero es la gestación, ya que empieza con la implantación del producto de la fecundación en el endometrio, conocido como blastocisto, y aproximadamente esta implantación ocurre hasta el 6º día después de la fecundación. El parto es la expulsión del feto por el canal vaginal por contracciones rítmicas del miometrio, ayudada por la hormona llamada oxitocina. Trompas de falopio, llamados también oviductos. Son unos conductos que van desde los ovarios hasta el útero, recogen el óvulo y por medio de contracciones de los músculos de sus paredes contribuyen a la progresión del óvulo o del cigoto hacia el útero. Mide de 10 a 12 centímetros y presentan 4 porciones que del útero al ovario son el intersticio, el istmo, la ampolla y el pabellón. Funciones de los oviductos o trompas de falopio. Transportan el óvulo o el cigoto desde el ovario hacia el útero por contracciones musculares y el movimiento de los cilios de su epitelio simple cilíndrico que presentan en su interior. Las trompas de falopio también nutren al huevo cigoto y la fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio a nivel de una región llamada ampolla. Los ovarios son las gónadas femeninas por excelencia, es decir, los órganos donde se encuentran y desarrollan las células sexuales femeninas, ¿no es cierto? Es decir, los óvulos. Histológicamente, los ovarios presentan una región cortical y una región medular. La región cortical contiene predominantemente folículos en diferentes estados de maduración. Estos folículos, llamados folículos ováricos, ayudan a madurar y formar al ovocito 2. También aquí aparece el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, rodeados por tejido conectivo subyacente llamado estroma. En ella se observan los folículos ováricos que secretan la hormona estrógeno. Estos folículos, cuando están maduros, expulsan al ovocito maduro, llamándolo a ese fenómeno ovulación. Se transforma luego el folículo ovárico en un cuerpo amarillo llamado cuerpo amarillo cuerpo lúteo, que segrega la hormona progesterona que prepara al endometrio para el embarazo. Además, produce la hormona inhibina y relaxina. Luego, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se termina transformando en un cuerpo albicans o cuerpo blanco. La región medular contiene numerosos vasos sanguíneos y regula la cantidad de tejido conectivo laxo. Funciones del ovario. Ayuda a la ovogénesis o formación de los ovocitos a nivel de los folículos ováricos. Produce hormonas como la progesterona, los estrógenos, la inhibina y la relaxina. La ovulación es el fenómeno de expulsión del ovocito secundario desde la región de la corteza ovárica. Ciclo reproductor femenino o ciclo menstrual. Se realiza en un periodo de 28 días aproximadamente. Son cambios periódicos que experimenta el endometrio funcional durante la vida fértil de una mujer y comprende 4 fases. La primera fase se conoce como fase menstrual, que dura aproximadamente 4 días. Es una fase en donde se desprende el endometrio funcional y se expulsa el llamado flujo menstrual, constituido por sangre de 50 a 150 mililitros, líquido tisular, moco y células epiteliales. Sucede por una caída brusca de estrógenos y progesterona. Ambas hormonas disminuyen durante la fase menstrual, causando contracciones de las arterias espirales uterinas, dando como consecuencia la muerte celular. La primera menstruación en la mujer se denomina menarquia y la última se conoce como menopausia. La segunda fase del ciclo menstrual es la fase proliferativa. Dura aproximadamente 9 días. Durante esta fase, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante estimulan la producción de estrógenos de los folículos ováricos y originan el crecimiento del endometrio, sobre todo la capa funcional. Las células del endometrio basal sufren mitosis y producen una nueva capa funcional. A la vez, desarrollan glándulas endometriales. Las arterias se alargan y se enrollan, formándose una nueva capa funcional. La tercera fase es la fase secretora.
Dura 14 días aproximadamente. Es la etapa del ciclo más constante por acción de la progesterona, que es la nueva hormona que aparece en este ciclo. La progesterona termina haciendo que las glándulas endometriales secreten grandes cantidades de glucógeno que sirven para la nutrición e implantación del blastocisto, el nuevo ser. Estos cambios se dan aproximadamente una semana después de la ovulación. Se sabe que la ovulación es el día 14 del ciclo menstrual, entonces estamos hablando de más o menos el día 21, correspondiendo con el momento de la posible llegada del óvulo fecundado al endometrio. Fase isquémica. Dura aproximadamente un día. Esta fase isquémica presenta una disminución brusca de hormonas, principalmente de progesterona. El endometrio pasa por una crisis esporádica, cesando un riego sanguíneo local, ocasionando periodos de hipoxia, desencadenando la exfoliación del endometrio funcional en la fase menstrual siguiente, es decir, provoca la siguiente menstruación. Haciendo un resumen del tema de ciclo menstrual, tomemos en cuenta bien una cosa importante. El ciclo menstrual en una mujer dura 28 días promedio. Presenta 4 fases, que son la fase menstrual, la fase proliferativa, la fase secretora y la fase isquémica. Haciendo el resumen, ¿qué tenemos, profe, de importante en el endometrio de la mujer? El endometrio de la mujer tiene 2 capitas que son la capa basal y la capa funcional. Ya mencionamos eso. La mujer termina menstruando la capa funcional. Entonces veamos qué es lo que va a pasar entonces en cada fase del ciclo menstrual y por qué estos cuadritos de la parte de abajo. Presta mucha atención. Esto es un resumen de lo que hemos explicado hace un ratito. Ahora, durante la fase menstrual, ¿qué pasa en la fase menstrual? Primero, la fase menstrual dura más o menos unos 4 días promedio. ¿Es variable? Es variable. Ahora, durante esa fase menstrual se pierde la capa funcional. O sea, la capa funcional se desprende. Ahora, la pregunta es ¿por qué se desprendió? Seguramente porque disminuyó el estrógeno y la progesterona. Entonces, en la fase menstrual no están las 2 hormonas. Han disminuido tanto estrógeno como progesterona. La pregunta es ¿quién disminuyó primero? Bueno, a eso veremos al rato. Entonces, durante la fase menstrual no hay estrógeno ni hay progesterona. Entonces, ¿qué pasa con la capa funcional? Se desprende. ¿Qué contiene mi capa funcional? Contiene sangre, aproximadamente 50 a 150 mililitros. También tiene líquido tisular, moco y células epiteliales. ¿Cómo se llama esa capa que yo termino botando? Se llama capa funcional. Y el volumen de sustancias que yo boto se conoce como flujo menstrual. Entonces, ¿qué contiene mi flujo menstrual? De 50 a 150 mililitros de sangre, tiene líquido tisular, tiene moco y células epiteliales. Una vez que he botado toda mi capa funcional para el día 4, ya no me queda capa funcional. Del día 4 al 14, que es el día de la ovulación, aparece la segunda fase llamada fase proliferativa. Durante la fase proliferativa, la primera hormona que aumenta es el estrógeno. Entonces, en la fase proliferativa aumenta el estrógeno. Ahora, ¿y qué hace este estrógeno? Este estrógeno obliga a que la capa basal termine formando arterias que se alargan y se enrollan, llamadas arterias espirales. Entonces, al final, la capa funcional comienza a crecer de nuevo. Exacto. Durante la fase proliferativa, el estrógeno obliga al crecimiento de la capa funcional, haciendo que las arterias espirales se alarguen y se enrollen. ¿Estamos hasta acá? Se origina entonces una nueva capa funcional. Pero también se terminan formando unas glándulas. ¿Qué glándulas? Las glándulas endometriales. Pero estas glándulas endometriales no hacen nada, no fabrican nada todavía. Simplemente durante la fase proliferativa, que va del día 4 al día 14, se forman las glándulas endometriales y se alargan y se enrollan las arterias espirales, formando una nueva capa funcional. Y ello es debido al aumento de estrógenos. Luego, el día 14, viene el día de la ovulación. Ese mismo día que la mujer ovula, o sea que el ovario bota el ovocito 2, ese mismo día la mujer queda embarazada. Si es que el espermatozoide lo fecunda, ¿no es cierto? En esas 24 horas, el óvulo queda al final volviéndose huevo cigoto. Entonces, al final de la fase proliferativa, el día 14, ocurre el fenómeno de ovulación y seguramente, si el espermatozoide es astuto, también ocurrirá la fecundación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa después del día 14? Aparece la fase llamada fase secretora. Durante la fase secretora ya había aumentado el estrógeno. Sí, ya aumentó el estrógeno. Pero en la fase secretora, después de la ovulación, aparece una nueva hormona, progesterona. Así que en la fase secretora ya están aumentadas 2 hormonas, el estrógeno y la progesterona. ¿Qué hacen estas 2 hormonas? Primero, el estrógeno sigue haciendo crecer la capa funcional. Exacto. Pero de repente el crecimiento se detiene. ¿Se detiene? Sí, durante la fase secretora el crecimiento de la capa funcional se detiene y en ese momento, más o menos una semana después de la ovulación, aparece el blastocisto implantado.
O sea, el nuevo ser se clava en el útero, el nuevo ser se implanta en el útero. ¿Cuándo se implanta? Una semana después del día de la ovulación, más o menos el día 21. Entonces, el blastocisto se implanta. ¿Quién es el blastocisto? El nuevo ser. El futuro embrión, el futuro embrión. ¿Qué pasa durante la fase secretora? Como dijimos, aumenta estrógeno y progesterona. El estrógeno hará que aumente la capa funcional un poquito y la progesterona detiene su crecimiento. Y ocurre justamente la implantación del blastocisto. Durante ese lapso de tiempo, la progesterona le dirá a las glándulas endometriales que comiencen a crear glucógeno para alimentar al nuevo ser. Entonces, al final el glucógeno alimenta a este embrioncito, exacto. ¿Y por cuánto tiempo lo va a alimentar? Si supones que la mujer está embarazada, va a alimentarlo durante 9 meses. Entonces, durante la fase secretora, que dura 14 días exactos, 14 días desde el día de la ovulación hasta el final, entonces durante la fase secretora se crea glucógeno en estas glándulas endometriales. Las arterias espirales están dándole sangre nueva al endometrio, a la capa funcional, para alimentar también a este nuevo ser que ya está implantado. Pero la cuarta fase es la fase más extraña, la fase isquémica. Al final de la fase secretora aparece una fase de un solo día, llamada fase isquémica. La fase isquémica es cuando la progesterona disminuye. Entonces, la primera hormona en disminuir de las dos es la progesterona. La pregunta es, ¿por qué la progesterona ha disminuido? Porque sencillamente la mujer no quedó embarazada. Recuerda, la progesterona es una hormona que te mantiene el embarazo. Pro significa a favor y gesterona gestación. La progesterona mantiene el embarazo. Si el blastocisto no se implanta para el día 21, eso significa que la mujer no quedó embarazada. ¿Estamos? Y al no quedar embarazada, todo este glucógeno y toda esta sangre de las arterias espirales la estás juntando por las puras. Claro, por las puras junté tanta sangre, dice progesterona. Entonces progesterona en ese momento dice, me voy. Y se va la progesterona y se corta el riego sanguíneo a la capa funcional. ¿Qué pasará con la capa funcional? Pues entra en periodos de hipoxia. O sea, le va a faltar oxígeno a la capa funcional. Y si le falta oxígeno, muchas células van a morir. Van a morir por falta de energía. Entonces, durante la fase isquémica, que va del 27 al 28, solo dura un día, las arterias espirales mueren y ya no llega sangre fresca al endometrio, a la capa funcional. Y aparece la hipoxia, falta de oxígeno, que hará que se mueran muchas células. Entonces, ¿significa que mi endometrio, mi capa funcional, va a comenzar a morir por intoxicación? Sí. Comienza a destruirse por intoxicación. Entonces, ¿qué pasará, profe? ¿Cómo podemos ayudarla? No se puede hacer nada, porque después del día 28 se termina la fase isquémica y empieza nuevamente la siguiente fase menstrual. O sea, esta sangre se va pudriendo para luego terminar botándola. Exacto. Recuerda, esta sangre putrefacta puede hacerle daño a la mujer. Entonces, esta sangre putrefacta hace falta eliminarla durante la menstruación. Y aparece la fase menstrual, donde disminuye también el estrógeno. Recuerda, la primera hormona en disminuir fue progesterona y después la acompaña estrógeno. Por eso es que en la fase menstrual ya no están las dos hormonas. Se pierde la capa funcional, pierdes un montón de sangre, pero puedes recuperarte para continuar con tu ciclo menstrual. Entonces recuerda bien esto, durante la fase menstrual disminuye estrógeno y progesterona causando la menstruación. Durante la fase proliferativa la primera hormona que aumenta es el estrógeno. Después de la ovulación en la fase secretora aumenta también la progesterona. Ya tengo dos hormonas aumentadas, estrógeno y progesterona, pero si la chica no queda embarazada, entonces la progesterona disminuye, favoreciendo la siguiente menstruación. ¿De acuerdo? Eso es importante tomar en cuenta, muchachos. Eso le pone fin al tema de hoy, el tema de reproductor masculino y femenino. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en el momento en que escuches este video. Nos vemos, muchachos, hasta la siguiente clase.